El marxismo desde sus inicios tiene profundas antipatías por las formas alternas en la interpretación del mundo respecto de cómo Marx y los marxistas a lo largo de la historia lo han visto. La religión es, a decir de Marx, una cuestión soporífera, aliena al hombre de sus propósitos y de alguna forma lo inhabilita de sus funciones como sujeto histórico de cambios. Es la propuesta antropológica, digamos, del marxismo más clásico. Esta lucha intelectual, por decirlo de alguna manera, con las religiones pasó a una suerte de odio enconado al cristianismo en particular. Estos a algunos le han llamado la cristofobia, el odio a todo lo que tiene que ver o hace mención de la fe cristiana. Esta disputa del mundo progresista de izquierda nos ha situado hoy en un campo de batalla de las ideas, un fuego cruzado, violento entre quienes defendemos la sacralidad de la vida, por ejemplo, respecto de quienes la han devaluado. El bando progresista tiene muchos aliados y creo nos ha tomado una considerable ventaja con su discurso a una juventud sin conciencia crítica que se deja llevar por esa épica de izquierda, la que alguna vez ciertamente nos cautivó a nosotros en la lucha contra la dictadura militar. Los cristianos somos permanentemente hostigados y conminados a abandonar nuestras trincheras para ceder al discurso liberalizante de esta izquierda cultural, que nos ceja en su esfuerzo de anularnos socialmente o por lo menos invisibilizarnos. Esto con la ayuda de muchos creyentes evangélicos que han caído de alguna forma obnubilados por el canto de sirenas de estos colectivos políticos y culturales. Nuestra sociedad hoy es descrita por sociólogos y expertos culturales como una sociedad que ha cedido a los espacios a una reflexión débil de las verdades fundantes, una sociedad que ha reexplicado o por lo menos deconstruido aquellas ideas que dieron sentido al mundo y a las cuales la cosmovisión del cristianismo hizo un aporte significativo. Estamos viviendo en una sociedad que no cree en los absolutos morales y que acusa de intolerancia a aquellos quienes concebimos el mundo desde la racionalidad. Hoy usted no puede decir que un hombre, biológicamente hombre y que se autopercibe como mujer, es, de acuerdo a la biología, un hombre. De transigir usted esa norma, irracional ciertamente puede ser objeto de la fuerza coercitiva del Estado, pagar con cárcel tan infame aserto. Tenemos que defender hoy día el sentido común frente a esta suerte de subjetivismo que se ha instalado en la conciencia colectiva. El marxismo clasificó o dividió o explicó el mundo desde la tesis del enfrentamiento entre burgueses y proletarios, es decir, como una categoría social. No obstante, la distinción de hoy día podemos caracterizarla como entre conservadores y progresistas. Ya fíjese que no se mira el mundo entre derechas e izquierdas, sino más bien entre quienes ven y articulan sus ideas tomando como base la fe en un Dios personal, creador y activo en la historia humana. La religión se ha tornado en una molestia para los propósitos homogeneizadores del progresismo, tanto de izquierda como de derecha, ciertamente, sí, de derecha, que con el objeto de granjearse algunos cientos de votos son capaces de renegar el modelo valórico que se suponen deben observar de acuerdo a sus convicciones valóricas. Hablo de este liberalismo conservador, si es que lo podemos denominar de esta manera. La izquierda, también llamada por algunos pensadores sesentayochista, es decir, aquella que deriva de esta revuelta estudiantil de mayo del 68 en Francia, no logra entender que la fe es un vínculo mucho más potente del que puede generar incluso la condición de clase. Echando una mirada, me encontré con la historiadora americana Gertrude Himmelfarb, quien señaló en uno de sus libros lo siguiente: una familia obrera que asiste a la iglesia tiene más en común con una familia burguesa que también asiste a la iglesia. La religiosidad y la fidelidad al modelo de familia tradicional se convierten en marcadores sociales más significativos que el nivel de ingresos o de raza. Antes de mencionar a esta historiadora conservadora, ciertamente, Gertrude Himmelfarb, tremendamente interesante respecto de cómo la iglesia o la religión, particularmente el cristianismo, es capaz de enlazar sujetos que proceden de dos espectros sociales distintos.
Ahora, la lucha del mundo conservador es bastante desigual. Los bandos en pugnas no poseen la misma cantidad de fuerzas para luchar por sus ideas de sociedad. El mundo progresista tiene a su haber los medios de comunicación, las universidades, el cine, la literatura, al punto de merecer, señala la misma historiadora que citamos hace un momento, Gertrud Himmelfarb, la calificación de cultura dominante, es decir, la hegemonía de sus ideas no tiene contrapeso alguno hoy por hoy. Es decir, los contraculturales, en definitiva, somos aquellos que mantenemos una posición conservadora. Hoy día somos una suerte de guerra de guerrillas, que estamos enfrentando a este status quo de situaciones que se han instalado en la conciencia de los sujetos, de las personas, y que finalmente determinan lo que creen y lo que conciben en términos valóricos, por ejemplo. Ahora, la contracultura de los años 60 es hoy la ortodoxia dominante, es decir, lo políticamente correcto. Luchar contra esto es una tarea que pudiera desanimar tanto a creyentes como asimismo al mundo conservador, con quienes compartimos grandes ideas y estamos de acuerdo en muchas cosas. Hoy día ser conservador es contracultural, disidente respecto al status quo de las ideas que dominan la sociedad. Muchas iglesias han caído en esta trampa. Acá en Chile el Seminario Bautista, por ejemplo, tiene una marcada impronta progresista y su currículum o pensum académico estudia, por lo menos en el grado de licenciatura, autores católicos ciertamente con una mirada progresista. Un docente se negó a responder la directa pregunta de un alumno acerca de si Cristo había o no resucitado. Y créame que esto tiene implicancias importantes de cómo entonces el progresismo se va metiendo en las grietas que la idea conservadora va dejando cuando se abandonan los grandes ideales de la doctrina cristiana. Más que grandes ideales, estamos hablando de los dogmas que definen y le dan sentido a la fe cristiana. Y cito este ejemplo, lo he citado muchas veces por el escándalo que personalmente me provocó la respuesta de un profesor que no estaba en condiciones de asegurar si Cristo había resucitado o no. Y esto, créame, vuelvo a señalarlo, tiene una resultante importante de cómo se van negando aquellas ideas que confieren exclusividad al cristianismo como una expresión religiosa y que finalmente va perdiendo consistencia en este mundo donde todas las cosas valen y tienen el mismo valor. Hermanos, una iglesia que transige su doctrina en temas tan vitales como la resurrección de Cristo será presa sin duda de la cultura dominante. Si carece de identidad histórica, de acuerdo a los cánones de fe, terminará encarando causas ajenas al Evangelio, y con tristeza podemos decirlo hoy día, muchas iglesias cristianas, no sé si muchas, pero algunas de ellas han terminado cediendo ante esta presión progresista. Como creyentes casi por defecto ideológico estaremos engrosando el bando conservador, persistiendo como disidentes en una cultura relativista y, créame, una cultura muy apóstata, con una conciencia clara de resistencia cultural, a nutrirnos de una cosmovisión que, por ejemplo, respete la vida, la libertad en todas sus expresiones, que entienda el modelo natural de familia y que sobre todo defienda estas expresiones valóricas con valentía ante la arremetida progresista de una izquierda que pretende aniquilarnos como entes culturales y sociales. Y esto es tremendamente importante de mencionarlo, porque aquellos que están hoy día dentro del mundo evangélico aliándose, generando alianzas con el mundo progresista, no sé si ignoran o son muy ingenuos para pensar que si dependiese de ellos cerrarían todas las iglesias evangélicas. Por eso debemos entender que la iglesia juega un papel determinante ante la arremetida progresista y los afanes hegemonizadores de los colectivos culturales afines a la izquierda política y cultural. Nosotros, hermanos, la iglesia, somos el escollo que ellos tienen ante tales pretensiones y no cejarán en sus intentos permanentes de eliminarnos del escenario cultural, acusándonos, por ejemplo, de oscurantistas, medievales, locos y toda clase de epítetos que nos invalide en la disputa ideológica de un mundo que está lamentablemente dominado por el relativismo moral. Es decir, hoy día no existen posiciones valóricas definidas, es decir, cada sujeto es capaz de establecer su código moral de acuerdo a sus propios puntos de vista o por los acuerdos colectivos que se generen. Hoy día la mayoría de las personas aparentemente están en favor del aborto, y si la mayoría de las personas están en favor del aborto, entonces pareciera que es una buena idea que una mujer
pueda entonces disponer de la vida de su bebé en su vientre. Ahora, la iglesia, hermanos, hoy día es contracultural. Esto no obsta, como hemos señalado, que algunas confesiones protestantes han claudicado frente a la cultura dominante y han hecho frente común con el progresismo que descuella en el mundo postmoderno. En Chile, por ejemplo, una pastora de las Asambleas de Dios lidera un colectivo de propensiones feministas que aboga por la erradicación de la violencia de género al interior de las iglesias evangélicas. Y con esto no estoy negando que esto no ocurra, sin duda que ocurre. Pero eso se resuelve desde la piedad cristiana, no formando un frente de lucha política, ¿verdad? Mirando, por ejemplo, a esta pastora de las Asambleas de Dios, en alguna de sus redes sociales promueve, por ejemplo, la lectura de la monja Teresa Forcades, una feminista que sostiene, entre otras cosas, respecto del aborto. Abro comillas. Esto es lo que promueve una pastora de las Asambleas de Dios en una página de este colectivo feminista evangélicos. Cito a Teresa Forcades: Dios ha puesto la vida del feto. En realidad este acerto tiene que ver con el aborto. Dios ha puesto la vida del feto mientras no es viable en las manos de su madre. Mire qué peligroso. A causa de la íntima vinculación de la madre con el hijo, mientras éste no es viable fuera de ella, la decisión de abortar es indisociable de la autodeterminación de la madre, de su libertad personal. Esta vinculación íntima entre dos vidas hace que no se pueda salvar el hijo en contra de la voluntad de la madre sin violar la libertad de esta. Esta es entonces la literatura que promueve este colectivo feminista encabezada por una pastora de las Asambleas de Dios. No le doy más datos por no generar escándalos, pero la verdad es que a mí me parece tremendamente curioso que esto ocurra en una institución cristiana tan seria como las Asambleas de Dios. No es un misterio para ningún creyente medianamente informado que en el seno del progresismo de izquierda conviven las ideas más aberrantes respecto de cuestiones valóricas. Podemos hallar en ese mare magnum de ideas la ideología de género, permisividad sexual, aborto a libre demanda y un cuestionamiento frontal al modelo tradicional y bíblico de familia. Ahora, vuelvo a insistir, disculpe la majadería, es muy curioso que creyentes se alineen, formen alianzas con en estos propósitos que degradan la cosmovisión bíblica. Acá en Chile, por ejemplo, la juventud cristiana tiene, por lo que yo he observado, claras inclinaciones al discurso progresista, votan candidatos de izquierda y cayeron, disculpe usted, ingenuamente en la trampa de deplorar todo lo que huela a derecha. Veo los posteos en las redes sociales de líderes juveniles que apoyan algunas ideas de la izquierda como el aborto y otras materias sensibles en el plano moral como los derechos de la comunidad homosexual. Vale decir que no respetamos a los sujetos porque sean homosexuales o no, los respetamos por la dignidad humana que les fue conferida en razón de ser criaturas de Dios. La iglesia cristiana siempre está ante la encrucijada cultural. Algunas de ellas toman una posición militante y se adhieren al discurso progresista. En el caso de Chile observo a los hermanos metodistas y algunos intelectuales del mundo bautista que se muestran fervorosos partidarios de la agenda de izquierda. Ahora, alguien puede preguntar, ¿cuál es el problema de apoyar a la izquierda respecto a la agenda política? La respuesta es simple. El discurso de neutralidad intelectual que alega la izquierda no es tal. Son ellos los receptores inmediatos del movimiento sociocultural y político de las revoluciones, la más inmediata de todas, sin lugar a dudas, en la que se produjo en 1968. Fueron ellos que relevaron al plano de exaltación a intelectuales que nos han legado inmoralidad como un acto revolucionario. Como un acto revolucionario e inteligente. Hablo de Marcuse, de Kinsey, de Reich, que fueron los teóricos más reconocidos de la revolución sexual. Si usted se detiene en estos tres pensadores, se va a encontrar con planteamientos extremadamente escandalosos y abiertamente inmorales. La verdad que mucho de lo que ellos plantean podría hacer sonrojar al marqués de Sade, o Sade, no sé cómo se pronuncia. Bueno, fueron estos pensadores los que promovieron este concepto de liberación radical que hoy en día resuena en el discurso proabortista de los pañuelos verdes. El aborto debe ser libre para que la mujer disfrute de su sexualidad sin el miedo al embarazo. La intelectualidad de izquierda tiene un discurso muy bien articulado respecto al concepto de laico.
Se oye decir frecuentemente que el Estado chileno es laico. Esta estrategia tramposa busca dejar fuera de la discusión de temas relevantes en el plano moral y ético a quienes declaran concebir ideales religiosos o idearios, ¿verdad?, que tienen una hoja de ruta respecto de temas de fe. Bueno, en términos más simples, según ellos, el progresismo, ¿cierto?, señala que ninguno que pertenezca a iglesia alguna o a religión alguna pueden opinar en los debates que se suscitan en el país, precisamente aterrizando este concepto de laico, laicidad. El Estado es laico, le dicen, como si el Estado se configura en forma neutral y no recibe el aporte ideológico teórico de verdad de pensadores. Es una verdad que es tremendamente ingenuo. Nadie tiene una posición neutral respecto de temas sociales, culturales, sexuales, religiosos, en fin, no hay neutralidad. Eso es tramposo, sin lugar a dudas. Pues ellos nos acusan que nosotros, los creyentes, anteponemos nuestras convicciones religiosas respecto de los debates valóricos. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Nosotros debemos, sin lugar a dudas, articular, porque nosotros vemos el mundo a través de la Escritura. Nosotros estamos parados sobre la Biblia, y lo digo en términos muy respetuosos. Cuando hablo de parados sobre la Biblia, estoy señalando, sin embargo alguno, que nosotros vemos el mundo a través de la Escritura. Ellos lo verán a través de sus teóricos, a través de sus sociólogos, a través de sus teóricos políticos, a través de, no sé, el Capital de Marx, a través de aquellos que han hecho aportes, ¿verdad?, a las ideas que ellos conciben, porque, como hemos señalado, no son en absoluto neutrales. Vuelvo a insistir entonces, o sea, en los debates de orden valórico para la izquierda, los creyentes debemos anular nuestra condición de sujetos y excluirnos de las discusiones que definirán políticas públicas en la dimensión moral, como el matrimonio homosexual, la adopción homoparental, el aborto a libre demanda, en fin, la educación de los hijos y un extenso etcétera. Es decir, nosotros, porque somos creyentes, debemos entonces restarnos de los debates valóricos simplemente porque confesamos una fe. La laicidad, entendida como la autonomía de la esfera civil, es equivalente, hermanos, a una mordaza para nosotros los creyentes. No podemos hablar simplemente porque somos creyentes, y esta condición de creyente entonces nos inhabilita para entrar en los espacios de discusión y defender posiciones, como lo hace todo el mundo. Pero a nosotros nos enrostran porque nosotros somos creyentes. Ustedes son religiosos y por tanto entonces deben abstenerse de participar de discusiones de cuestiones y de orden valórica. A mí particularmente esa idea siempre me resulta aterradora. Ahora, vuelvo a insistir, la laicidad o la condición de laico implica en la idea de una persona que es independiente de cualquier confesión religiosa y producto de ello está investida entonces del derecho de opinar y debatir. La neutralidad intelectual no existe. Nadie va al ruedo de las disputas sin tener presupuestos epistemológicos. Los marxistas tienen un amplio referente teórico y cuando discuten lo hacen desde sus trincheras ideológicas. Hoy día escuchar a un comunista es escuchar de acuerdo a la agenda ideológica que ellos tienen, y evidentemente nosotros hemos de enfrentarlo también con las ideas que concebimos, pero entonces ellos nos quieren exonerar de la discusión simplemente porque confesamos una fe. Eso es, como dije hace un momento, aterrador y tremendamente totalitario. Por eso, hermanos, no debemos sentirnos amedrentados por la progresía que solo en sus discursos promueve la tolerancia al resto de las ideas, pero que en la práctica cotidiana maldice, agrede y menoscaba, ridiculiza a quienes no se ajustan a su marco conceptual. Hermanos, vivimos en un mundo que ha perdido el rastro de las certezas. Las verdades que le dieron coherencia al mundo se han difuminado y los valores unívocos han perdido la nitidez de tal modo que no son del todo distinguibles por una sociedad que, en definitiva, como decía una vieja canción del rock de los 80, aplaude todo lo que le dan. Los cimientos valóricos inamovibles han cedido al discurso de la duda y la sospecha. Hoy sostener la sacralidad de la vida de un no nacido es una expresión oscurantista, nos llaman, medievales. Las cosas ya no se ajustan al uso de la razón y de la evidencia empírica, de la práctica, de la experiencia, sino que se validan desde los sentimientos, y esto no hay nada más terrible
que esto. Y hermanos, sí, la Iglesia debe lidiar con el permanente ataque de los filósofos de la posmodernidad, aquellos que construyen un mundo desde la academia, los libros y las aulas universitarias, y que esto desciende a la sociedad cotidiana, que consume estas verdades a medias y les dan la categoría de verdades absolutas. La pregunta es si como Iglesia estamos preparados para enfrentar esta andanada de ataques velados y directos a la fe cristiana. Ahora, este ataque tiene diversos frentes y créame, uno de ellos es una facción de la Iglesia, como decía hace un momento, que ha caído rendida a los cantos de sirena del progresismo en sitios donde la fisura de la ortodoxia se observa inequívocamente. Muchas iglesias evangélicas, por sesgo ideológico o por impericia doctrinal, por desidia pastoral y por quienes definitivamente parecen cristianos y no lo son, se han unido al mundo progresista para estar a tono con las demandas de una sociedad que ha sido permeada por el discurso inmoral, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y créame, no intento injuriar a nadie, pero personalmente he sido testigo de esto, de cómo algunos hermanos de iglesias pentecostales se sienten plenamente identificados con elementos discursivos de izquierda. El concepto de justicia social ha calado la conciencia de muchos jóvenes. Eso es bueno, pero el insumo ideológico que está detrás es pernicioso, pues atenta frontalmente contra la cosmovisión evangélica, la cual ya ha sufrido mella por el neoliberalismo teológico que ha perpetrado un ataque silencioso e imperceptible a la Iglesia. Se ha colado por las fisuras doctrinales de tal suerte que ha terminado por colonizar muchas iglesias, promoviendo entonces verdades que no se condicen con la palabra del Señor. En este sentido, me acuerdo del texto de Judas 3:4, cuando nos recuerda el apóstol Judas señalándonos: hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, pues por medio de engaños han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Estos, que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Qué pertinente esta palabra para lo que está ocurriendo hoy en día en nuestras iglesias evangélicas. Hermanos, hermanas, debemos poner mucha atención a los operadores del maligno que se han infiltrado en nuestras iglesias. Ellos son quienes intentan destruir el basamento apostólico en nuestras congregaciones, secuestrándola con propósitos mundanos. En nuestras iglesias no solo están los predicadores de dones supranormales, aquellos que continuamente dispensan sentimientos de éxtasis, tocando a la gente con la punta de los dedos, haciendo que la gente experimente sensaciones y emociones. No hay nada malo en eso. Necesitamos experimentar también nuestra fe, pero la búsqueda de las emociones no es la prioridad que debemos definir nosotros como agenda eclesiástica, hermanos. Estamos hoy día en una encrucijada sociológica. Estamos nosotros hoy día dispuestos entonces a ser verdaderamente agentes consecuentes de una iglesia que de alguna forma ha perdido su consistencia. Y con esto no quiero decir que la iglesia ha aflojado, porque la iglesia ha resistido en realidad bastantes persecuciones en los 3 primeros siglos del pasado milenio, sin lugar a dudas que fueron terribles para la iglesia cristiana. Así es que no le estoy quitando mérito a aquellos que han luchado permanentemente contra todo tipo de opresión contra la iglesia. Lo que sí, hermanos amados, es que tenemos que estar siempre muy despiertos para ver a aquellos que intentan con esos cantos de sirena endulzarnos el oído y llevarnos por caminos que definitivamente nada aportan a nuestra vida como creyentes y como cristianos verdaderos. El mundo odia el cristianismo, créanme, y vamos a resultarles simpáticos solamente en la medida que nosotros hagamos más laxa la doctrina y nuestras prácticas valóricas, aplaudiendo lo que ellos disponen como políticas de Estado. Y cuando nosotros estemos alineados, entonces vamos a parecerles simpáticos y agradables. Por lo pronto, somos hoy día una suerte de secta desagradable que, si dependiera de ellos, nos cerrarían a todos inevitablemente sin dejarnos salir de espacios definidos. Hermanos, fuerza, el Señor les bendiga y espero que esta reflexión de alguna forma contribuya a su vida y les bendiga. Muchas gracias, el Señor les guarde. Amén.